Yosimar Yotun criticó la capitanía de la selección peruana de Gianluca Lapadula. Durante la entrevista que tuvo con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en un podcast, Yosimar Yotun fue consultado sobre el gesto que tuvo Paolo Guerrero al pasarle la banda de capitán a Gianluca Lapadula. Yosimar Yotun afirmó que fue un bonito gesto. Sin embargo, en su opinión Gianluca Lapadula debió pasarle la banda a otro futbolista experimentado de la selección peruana. Fue bonito, el gesto de Paolo. Aparte Lapa es un tipo que ya está grande, es experimentado, pero yo creo que tenía que dársela a Luis Advíncula, después. Cuando entró Lucho, creo que debió dársela a él, mencionó el jugador de Sporting Cristal. Según Yosimar Yotun, Luis Advíncula merecía la capitanía por el tiempo que llevaba en la selección peruana, mucho más que el Bambino. Lucho tiene más de 100 partidos, con la selección peruana. Él y yo llegamos con 21, acotó. Por otro lado, el delantero de la selección peruana Gianluca Lapadula, ha captado la atención de los aficionados de Boca Juniors, después de su destacada actuación en el último partido amistoso ante Nicaragua. Los hinchas del club argentino han expresado su deseo de ver al Bambino con la camiseta azul y oro, y señalaron que Gianluca Lapadula debería ser el nuevo delantero del club para las próximas temporadas, incluso hubo algunos que lo consideraron mejor que Edinson Cavani. Los mensajes en las redes por Lapadula fueron: peruano igual a calidad, en el universo peruano ya lo tenemos si le ganara la titularidad a Cavani. Está en Serie A, aunque su equipo esté en los últimos puestos igual les va a costar traerlo. Por lo que pidieron a la dirigencia, presidida por Juan Román Riquelme, para que lo pueda incorporar a futuro, y además podría convertirse en compañero de Luis Advíncula en el equipo. Recordemos que el actual delantero del conjunto argentino es Edinson Cavani, el matador si bien ya viene convirtiendo goles en el equipo dirigido por Diego Martínez, aún viene siendo criticado por una parte de la afición, tras su baja efectividad de cara al arco. Algo de lo que los hinchas no perdonan a Cavani fue el gol que se comió en la última final de la Copa Libertadores ante Fluminense. Actualmente, Lapadula percibe un salario anual de 936.000 euros en su club Cagliari, sin embargo, si se uniera a Boca Juniors, su salario no sería muy diferente. Según el portal Fichajes Fútbol, el delantero ítalo-peruano podría esperar cobrar entre 900.000 y 1,5 millones anuales en el club argentino, una cifra comparable a su salario actual. Aunque Cavani está cobrando alrededor de 2,5 millones anuales en el club, la posible llegada de Lapadula podría representar un cambio en la delantera del equipo. Es importante destacar que Boca Juniors no logró clasificar para la Copa Libertadores 2024, pero sí participará en la Copa Sudamericana, un torneo que el club ya ha ganado en el pasado. Con Lapadula en sus filas, el equipo argentino podría fortalecer su ataque y buscar el éxito en competiciones internacionales.